Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante en Nicaragua, edición en la que vamos a conversar con mi doblemente tocayo, porque Néstor Manuel Avendaño, el doctor Néstor Manuel Avendaño, economista. Muchas gracias por estar con nosotros. Tocayo, buenos días. Doctor, a ver, la última vez que conversamos, hace un rato ya, habrá estado iniciando esta crisis que vive el país y hablábamos de posibilidades en el tiempo si esto continuaba. Ya hoy, ya tenemos pasados los 2 meses de la crisis, todavía no se mira el sol claro, como se dice popularmente, no se le miran las casitas al pueblo, por lo menos no en aparente, hay demasiada bruma en el ambiente para verle las casitas al pueblo, y la cosa, esto da la impresión de que continúa todavía. Continúa hacia el empeoramiento, no hacia una mejoría. Por lo menos visto muy pesimistamente, pues. O realistamente. Tienes razón, Néstor. Pasa el tiempo y la situación se complica más en todos los ámbitos. Y por supuesto, esta es una señal de que no se ha resuelto nada. Y evidentemente los altibajos que tiene la mesa del diálogo nacional ayudan a demostrarlo. Es una discusión muy lenta. Es un choque de posiciones, no hay un ánimo de búsqueda de consenso, solamente hay un ánimo de contraponer puntos de vista y no se logra ninguna solución. Esto en el diálogo en conversaciones con algunas personas lo hemos mostrado como un mercado donde hay una enorme oferta, o más bien se está ofertando un producto a un valor, y el comprador hace una oferta para ese producto bastante baja, y entonces ni el uno quiere bajarle el precio ni el otro quiere subir su oferta. Así estamos en este diálogo. Me parece que empezó con una demanda muy alta y un ofrecimiento muy bajo hace 1 mes y tanto el diálogo, y continuamos con la misma oferta o con la misma demanda alta y la misma oferta baja. No ha cambiado nada. Un mes y algo no ha después. Cambiado. Incluso se ha agudizado. ¿Qué significa esto, Tocayo? Los señores obispos, a quienes respeto mucho, están pidiendo una voluntad política al presidente Ortega. Ese es el principal mensaje que yo capto de esta confrontación. La oposición cívica, porque hay que reconocer, no es armada, insiste y persiste en sus posiciones originales, en el sentido que para resolver este problema el presidente tiene que salir de inmediato de su despacho. He visto una señal de los estudiantes, que son los líderes de la oposición cívica, que a un presidente no se le puede sacar así por así. Hay que, por los cauces, llamémosle, jurídicos y constitucionales. O sea, han venido moldeando un poco y también contraponiendo esta afirmación a lo que pide, y esto también lo creo, estimado Tocayo, porque la Iglesia Católica es superior a cualquier partido político en conocer el interés supremo de la nación. Tienen mucho contacto con la población mayoritariamente católica en nuestro país. Sí. De que tiene que salir ya el presidente. Los estudiantes, reitero, el líder del grupo cívico, ya han comenzado a relajar esa exigencia.
Sí, porque al principio la exigencia era, o más bien el discurso era, venimos al diálogo para que firmes tu rendición. Sí. Sí. Pero a pesar de que los estudiantes se han flexibilizado, los políticos que representan al presidente de la República se han endurecido. Y vuelvo a caer a una conclusión: nuestra clase política es mala negociadora. Y la posición gubernamental en esa mesa del diálogo, yo como nicaragüense no la considero en una posición superior al resto de participantes en esa mesa. Están al mismo nivel. Fuerza. Es decir, en la mesa del diálogo todos deben de tener el mismo nivel. Pero en la persistencia de las posiciones y argumentos de los políticos que representan al gobierno, dejan entrever que están en un plano superior. Y eso no es aceptable en un diálogo. Pero fíjese que más que estar en un plano superior, una cosa que preocupa más bien es que más que representar al gobierno, están representando al partido. Con más razón, los políticos han demostrado que son los causantes de todos estos severos problemas que hemos tenido. No tenemos una educación política entre los políticos. Me parece que en este caso los estudiantes, al flexibilizar su posición, han dado clase de política. Cuestión que no veo en el otro lado de la mesa. Ahora, ¿el resto de la alianza está conforme con esta posición de los estudiantes? La oposición cívica ha dicho que esa posición, lo que se dice ahí de parte de los participantes, ha sido aceptada por todos. Eso es lo que he escuchado. Donde yo veo la fricción es con lo que dice la población fuera del seminario. Ahí sí hay roce. Eso es lo que yo capto. Incluso te diré que al principio los representantes del sector privado hablaban como los estudiantes, ahora ya no. Hay que buscar los cauces jurídicos y legales, constitucionales, para actuar para solicitar algo. Creo que el movimiento campesino está un poco más rígido en esa posición, pero no es una fuerza determinante que pone en jaque la posición de ese grupo cívico. Sí. Comienzo esto porque ahí está la causa del atraso de nuestros problemas. La solución, el atraso en la solución de nuestros problemas. Pero es que no solamente atraso, me parece a mí, porque, es decir, ciertamente hay que buscarle una solución a estos problemas, pero no solamente hay un atraso en la solución, sino que no solamente no se está buscando la solución, sino que más bien se está causando un empeoramiento. A eso iba. Sí. Y eso no se manifiesta estrictamente en las condiciones sociales de la población, porque yo he escuchado hablar mucho de crisis sociopolítica. Yo le llamo crisis política, con efectos negativos en las condiciones sociales y económicas de la población, si no le llamaría crisis política, social y económica. Muy largo, señores. El origen de esto fue político. ¿Verdad? ¿Y cómo se manifiesta en el tema económico, para lo cual me has invitado? Primero he de decir, porque tengo que reconocer que sobre la economía están las vidas humanas que se han perdido. Algo que debemos respetar, debemos considerar. Hemos perdido capital humano. Y eso no tiene no hay método de medición de ese costo. Es invaluable. Es algo, incluso si me agarro los términos religiosos que ahora nos rodean por todos lados, la vida es sagrada. Sí. ¿No? Reconozco el grave daño a la nación con tantas muertes, heridos, desaparecidos. Una es suficiente para superar el costo económico. Una vida. Dicho esto, te diré que la economía de Nicaragua ha demostrado hasta el día de hoy un continuo y progresivo descenso. No hemos llegado a la recesión económica,
Recuerda la definición técnica de una recesión económica que le hemos hablado aquí antes. 2 trimestres consecutivos con un Producto Interno Bruto que en vez de crecer, cae. O sea, tiene un signo negativo la variación relativa del PIB de un trimestre con respecto al trimestre inmediato anterior. Hay que esperar 2 trimestres. O sea, tenemos que esperar a lo sumo hasta diciembre para pronunciarnos si hay recesión, o hasta septiembre si esto se desploma más rápidamente en julio y agosto. Por lo tanto, no me atrevo en este momento a decir que estamos en una situación recesiva. Lo que hemos es decrecido. Decrecido, y ya estamos considerando que para todo el año el Producto Interno Bruto de Nicaragua va a disminuir. ¿Cuánto me dirías tú? Bueno, eso depende del tiempo en que dure la solución, la búsqueda de la solución del problema, que parece que no avanzamos. Estamos empantanados. Un escenario probable, tomando en cuenta la situación hasta hoy y que haya voluntad política de parte de los representantes gubernamentales en esa mesa, el PIB está cayendo este año fácilmente 0.8%, casi cae un 1%. ¿Motivado por qué? Siempre he insistido, Tocayo, que este problema político ha puesto en descuido, o muy descuidado, el inicio del ciclo económico que tenemos cada año en nuestro país, que es el ciclo agrícola, que comienza en mayo-junio y termina en abril-mayo del siguiente año. ¿Cómo está eso? No sabemos. Ni sé cómo el Banco Central está estimando hoy un IMAE cuando no hay un flujo de información ágil como existía antes entre el sector privado y el Banco Central. IMAE, que es el índice mensual de actividad económica. Sí. Veo con bastante pena los desplomes de hoteles, restaurantes, servicios comunales, servicios personales, comercio, con una grave desaceleración de su crecimiento económico. Veo por las actividades de otra desaceleración importante, los servicios financieros. Estaban creciendo 8 o 10% y hoy están creciendo no más de un 5 o 6%, va para abajo. Y por el lado de los bienes, la cosecha de productos agrícolas, la producción pecuaria, la leche, te has enterado, está en el suelo. Sí. La pesca, bueno, por razones naturales hay veda para proteger ciertas especies marinas. En este primer semestre desacelera. La manufactura, agobiada por la poca operatividad de las empresas de zona franca, que también resisten muy, yo diría, endeblemente la falta de transporte de la mercadería que tienen que sacar del país, exportar. Tenemos un menor procesamiento de productos primarios en la manufactura local. La construcción, en el sector privado solamente se están ejecutando los proyectos que ya estaban en marcha antes del 18 de abril. Y algunos, porque entiendo que hay unos que están paralizados justamente por problemas con la banca, de desembolsos de la banca. Pero no la construcción pública, que tiene el respaldo del financiamiento multilateral del BID, BESIA y Banco Mundial en orden de importancia, y que no han sido interrumpidos gravemente por los tranques en carretera que dificultan el acceso de los ejecutores de esos proyectos que están en manos de empresas privadas, pero que pertenecen al sector público, especialmente la red vial. Entonces, todo está golpeado. Todo está golpeado. Todo está golpeado en la producción. Vamos a hacer pausa para que empecemos a desmenuzar este asunto. En Adelante Nicaragua estamos conversando con mi tocayo, el doctor Néstor Avendaño.
Seguimos en adelante en Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con el doctor Néstor Avendaño, mi tocayo, acerca de la situación ya económica, financiera del país. Los sectores, prácticamente todos los sectores de la economía están golpeados. No hay un sector de la economía que no esté golpeado. ¿Ah? Sí. Y especialmente la mano de obra está golpeada. La población económicamente activa Más desempleada. está más desempleada. ¿Ah? Sí. Por ejemplo, leía que solamente en el sector bancario, financiero, casi llegaba a 2.000 el número de personas que ya no están laborando para este sector. Solamente en ese sector. Sí. Pasemos pues al desempleo. Uh-huh. No olvidemos algo, tocayo, y voy a reiterarlo porque lo hemos dicho aquí en nuestras conversaciones. Cada año ingresan al mercado laboral 120.000 nuevos desempleados. Son los jóvenes que andan buscando por primera vez un puesto de trabajo. Sí. Ese es un flujo casi constante. Y acuérdate que va a ser mayor debido al bono demográfico, Uh-huh. ¿verdad? En el corto plazo. Sí. Y se extingue ese efecto en 2030, según mi colega, que estimo demasiado, muy valiente en sus posiciones. Ya sabes a quién me refiero. Adolfo. Adolfo Acevedo. Sí. Bien, en este escenario probable de 0.8% de caída del Producto Interno Bruto, estimamos que serán destruidos 98.700 puestos de trabajo. Es grande eso, ¿viste? Este es uno de los impactos que va a provocar un grave problema social. Uh-huh. 98.700 puestos de trabajo destruidos por esta crisis. Ahí va comercio, la banca, las zonas francas que albergan a 130.000 personas. ¿Cuántos irán al final de este episodio, negro episodio que tenemos por la oscuridad que percibimos en la solución del mismo? Y si esto se alarga en el tiempo, porque te hablo del escenario probable, preparémonos para una destrucción de 128.000 puestos de trabajo. Prácticamente es como quedarnos sin zona franca. Es quedarnos sin zona franca. Prácticamente. Hablando de todas las Sí, actividades sí, económicas. sí, sí. ¿Verdad? Esta situación no se la deseo a ningún gobernante, ni al que está hoy, ni a los que lleguen en el futuro. Dicho sea de paso, la historia me ha enseñado, yo siempre he dicho y siempre le digo a mis alumnos en la universidad, un buen economista debe saber primero economía, segundo matemáticas y tercero historia. Las tres son disciplinas importantes para ser un buen economista. Les explico el porqué. Pero la historia me ha enseñado que las personas autoritarias, las personas, ¿cómo le llamaríamos?, que tienen un gran poder, no solamente en su área, sino en todos los demás poderes legislativos. Omnímodo. La autocracia Uh-huh. se va cuando la economía se desploma. Ojalá que no llegue a esa situación, porque yo no le deseo a mi país, a la población nuestra, un gran deterioro económico. Ya tuvimos una lección en los 80. Es que, a ver, Pero lo desafortunado de este caso es que los que lleguen al poder se autodenominan los salvadores de la democracia. Sobre eso hay que tener cuidado. O sea, yo he escuchado a politólogos decir que un día después nadie sabe lo que va a haber después aquí. sí, pero incluso yo he escuchado peores. Se están quejando de la parte económica. Uh-huh. Eso no importa, eso se va a recuperar. No hay que hablar así. Incluso
Y se lo digo a todos los miembros de esa mesa, no solamente a los representantes gubernamentales, sino también a la oposición cívica. Señores, aquí está en juego el bienestar endeble y crítico que tiene la población nicaragüense en este momento. Fíjate, con 128,000 puestos de trabajo destruidos, y a eso le agregas 120,000 nuevos jóvenes que andan buscando trabajo. 250,000 de personas fácilmente, 250,000 de puestos de trabajo que no existen. Que no existen, sí. Eso es crisis para un país, te digo, como el nuestro. Ojalá tuviéramos una economía gigantesca que miraríamos eso como un punto decimal porcentual de la población económicamente activa, pero apenas somos 3 millones de personas, 3.700.000 personas económicamente activas que existen en Nicaragua. Bien, ¿qué le pasa al otro problema, a la inflación? Fíjate que en crisis ya la liquidez en el mercado ya no explica la inflación. Sin crisis hay que estar regulando cuánta cantidad de dinero circula en el mercado. Pero en crisis, ¿cuál es la variable que te explica la inflación? Es la misma crisis del aparato productivo, la especulación, la escasez. En este momento, estimado tocayo, los nicaragüenses estamos en el mismo barco, estamos adquiriendo exclusivamente 4 productos de consumo: alimentos, medicamentos, combustibles y tecnología. Esos son los 4. Andará la gente buscando vestuario, televisores, computadoras. No, la gente está en crisis, tanto los consumidores como los productores e inversionistas ahorran. Sí. No gastan. Por lo tanto, con un ciclo productivo desatendido, corremos el riesgo de que la escasez puede presentarse. Escasez de alimentos. Los precios pueden subir por factores especulativos, independientemente de la cantidad de córdobas que circulan en el mercado. El Banco Central puede estar sacando córdobas de circulación, pero no es para mantener una tasa de inflación baja. En este caso es para resguardar reservas internacionales, o sea, limitar la demanda de dólares. Y por supuesto, la inflación que el Banco Central estima, creo, alrededor de 7.2% para este año, en medio de esta creciente incertidumbre, nosotros en Copades la situamos en 2 dígitos, 10%, en este escenario probable. O sea, tenemos las 3 condiciones que le interesan a un político, a la población. Crecemos o decrecemos en menos 0.8% con respecto al año pasado en este escenario probable. Hay una tasa de desempleo y subempleo, pero en su componente de desempleo equivalente, que se puede sumar al desempleo abierto, de 26.1% de la población económicamente activa. Tú viste, como un cuarto. ¿Verdad? Sí. Y por supuesto, una inflación de 10%. Estos 3 factores son cruciales de detener en estos momentos, buscando una rápida solución a esta crisis. Si seguimos 2 meses más con este medio ambiente, como dicen en las películas, ajustense los cinturones, porque el golpe será mayor. Ok, pausa, nuevamente pausa en esta edición de Adelante Nicaragua, en la que estamos conversando con el doctor Néstor Avendaño, mi tocayo.
Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con el doctor Néstor Avendaño, mi tocayo, acerca de los efectos económicos de esta crisis. Se habla o por lo menos hasta hace un par de semanas, se hablaba de los retiros bancarios que andaban, creo que era arriba de los $200 millones. No sé esto cómo afecta el tema reservas, cómo afecta ya en términos más macro esta situación. El mercado monetario ha estado en la palestra desde hace un mes aproximadamente. Un mes donde he escuchado distintas versiones que a los no entendidos en la materia pueden provocarle pánico. Yo siempre he señalado que en los asuntos monetarios hay que analizar muy bien las causas por qué los depósitos en dólares han caído aceleradamente desde el 12 de abril hasta el presente. 12 de abril tuvimos el máximo del saldo de estos depósitos, 4.115 millones de dólares depositados por el público no bancario en las instituciones financieras. Fíjate, 4.115 millones de dólares. O sea, que la oferta de dólares en el mercado es abundante. Estamos hablando aproximadamente ya acercándonos al 30% del Producto Interno Bruto. 4.115 millones de dólares. Pero de esa fecha hasta el 21 de junio, para dar una información fresca a los televidentes, han salido de las instituciones financieras 582 millones de dólares. Retiro de depósitos. ¿Por qué retiran? Puede ser provocado por la crisis política. Puede ser provocado por otras razones. Pero ¿quién está comprando insumos en este momento? Me hago una pregunta. Hay importaciones, por supuesto. Puede ser un componente por demanda de divisas para importar. Puede ser demanda de sus depósitos para sacarlos del país o para gastarlos en otros asuntos internos. No podemos decir por qué, eso tendrían que decirlo los depositantes, ¿no? Sí. Y ahí no voy a entrar a especulación. Lo que sí llama la atención es 582 millones de dólares menos. Eso equivale, tocayo, a 14 días de producción de bienes y servicios de este país. Y ese es un indicador importante. Y esto viene creciendo aceleradamente. Por supuesto, la pregunta es, ¿qué está haciendo el Banco Central frente a esta situación? La respuesta es vendiendo dólares al sector privado, entiéndase a los bancos principalmente. ¿Por qué le vende dólares? Para dar respuesta efectiva a la demanda de los depósitos. Porque no olvidemos que lo vamos a decir mejor, las razones de dolarización financiera de Nicaragua se manifiestan en que el 90%, un poco menos, 88% del total de los préstamos son entregados en dólares. Y el 72% de los depósitos del sistema son en billete verde. Por lo tanto, hay una fuerte correlación entre depósitos y préstamos en dólares. Los bancos no necesitan irse a endeudar fuera para entregar préstamos en dólares, lo financian con los depósitos. ¿De acuerdo, no? Sí, sí. Ante esa situación, los bancos necesitarían cierto auxilio si hubiera una corrida de depósitos muy importantes, pero ya se está volviendo algo importante.
Eso le iba a preguntar, 500 millones. 582, casi 600 millones. Casi 600 millones es para empezar a pensar, para empezar a alarmarse. Comenzar a pensar. Eso equivale, te voy a decir, a 14% del saldo máximo que te dije anteriormente. De los 4.000. De los 4.115 millones. 14%, 15% ya es una cifra o un porcentaje que hay que tomar en cuenta que puede provocar algún desequilibrio en los bancos. Entonces, ¿qué hace el Banco Central? Recuerda que hace una semana les dio más liquidez bajando la tasa de encaje del 12% diario a 10% diario. ¿Por qué hizo esa baja? Para decirle, oye, aquí tenés 77 millones de dólares más con la rebaja de 2 puntos o con la disminución de 2 puntos porcentuales en la tasa de encaje legal. Sí. Pero esto es irónico. ¿Por qué? Porque hay un excedente de encaje fenomenal en los bancos, en el Banco Central, perdón. O sea, el encaje legal era 12%, pero el encaje efectivo era casi 20%. O sea que las instituciones financieras llevaban más depósitos de encaje al Banco Central. Y aún así le están dando 2 puntos más al bajarlo de 12 a 10. Sí, sí. Entonces, si hay una excesiva liquidez en fondos de encaje, ¿por qué el Banco Central está vendiéndole dólares? Para que respondan a los depósitos. Por una razón, estimado tocayo. Y estas son las cosas que yo digo que un presidente de un Banco Central con principios académicos y científicos sólidos debe hablar claramente a la población, sin tener ningún imperativo político que confunde a la población. Y eso lo digo como economista. ¿Por qué está vendiendo dólares? Para sacar más córdobas de circulación. Cuando los banqueros llegan a comprar dólares en la mesa de cambio, ¿con qué pagan esos dólares? Con córdobas. Y esto, bienvenido para el Banco Central, porque estoy reduciendo la base monetaria, estoy reduciendo el saldo de emisión de dinero y estoy resguardando mis reservas internacionales que yo administro pensando como Banco Central, con lo cual yo garantizo estabilidad del tipo de cambio. Sí. Entonces, a pesar de que se le da más liquidez a los bancos, el Banco Central le vende dólares. ¿Y de dónde coge el Banco Central los dólares? De las reservas. Ok. ¿Cómo están las reservas? Bueno, las reservas al día 22 de junio son 2.640 millones. Si comparo esas reservas con las del 31 de diciembre del año pasado, hay una leve caída de 18 millones. No es nada grave, diríamos nosotros. Pero si lo comparo entre el 15 de mayo y el 22 de junio, prácticamente ahí tenemos una caída de 117.5 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Esa caída, las reservas comienzan a caer drásticamente a partir del 12 de junio, recientemente. Entre el 15 de mayo y el 22 de junio, el Banco Central ha vendido 275 millones de dólares a las instituciones financieras. ¿Para qué? Dijimos anteriormente, para responder a la demanda de los depósitos en dólares. Pero la reserva hay que manejar los conceptos muy, muy cuidadosamente. ¿Cuáles son las reservas propias del sector público? Porque hay reservas del sector privado en el Banco Central, el encaje, el FOGADE, está la deuda del Estado de Nicaragua con el FMI, intocable, que son como unos 35 o 38 millones de dólares, intocables porque eso es del FMI. Sí. Entonces, ¿cuáles son las reservas del sector oficial, del sector público? Estos se llaman, aquel nombre famoso,
que se manejó en la década de los 90, las famosas RINAs, las reservas internacionales netas ajustadas. Las RINAs suman 1.651 millones de dólares. Ese es el resultado del esfuerzo fiscal para proteger reservas. O sea, fuente de cooperación internacional, no de hoy, sino la histórica, que el componente local, el gobierno la ha guardado como reserva. Ese es el esfuerzo fiscal para aumentar las reservas. ¿De acuerdo, no? Me explico con eso. Sí. ¿Cuánto han caído las RINAs? Las RINAs prácticamente han disminuido 152 millones de dólares, ¿no? En el año, y suman 1.651 millones al 22 de junio. Entonces, los que meten bulla, estimado tocayo, que aquí va a venir un corralito, que aquí el gobierno está gastando reservas para financiar el consumo público. Dicho sea de paso, el gobierno está sacando reservas para la ejecución de los proyectos que hablamos que gozan del respaldo financiero del Banco Mundial, el BCE y el BID en orden inverso de importancia. Sí. No está sacando reservas para pagar planilla. Todavía no. La pregunta es, ¿cuándo se va a dar el riesgo para que se dé lo que están levantando como un hecho ya? Mi respuesta es la siguiente: depende de la velocidad con que gasten el esfuerzo fiscal de 1.650 millones. ¿Tú crees que eso puede suceder en un mes? Que se evaporen 1.650 millones. Yo creo que no. Yo creo que no, siempre y cuando los economistas responsables hablen con verdad, con ese grado de cientificidad de que las cosas no son como se están diciendo por razones influenciadas políticamente. Yo creo que si se da confianza, como tú me has escuchado, no es que quiero quedar bien con alguien, no estoy hablando de que en este país el Banco Central está vendiendo como máximo 10 millones de dólares diarios al sector privado. En un mes serían 300 millones. Sí. Pero tiene el resguardo de 1.600 millones de dólares. Y que no son estáticos. Que pueden descender. Pero igual se les está metiendo. Con los desembolsos de la cooperación internacional, que todavía están funcionando. Crítico sería que si hay una disposición internacional de cerrar todas las tuberías de cooperación oficial al sector público, aunque ya esté contratada la deuda. Eso podría suceder. Y ahí sí pone en jaque esta situación. Eso mismo provocaría una fuga de depósitos escandalosa. Sí. Si viene un anuncio de ese tipo desde el exterior. Ojalá que no se dé. Porque quien sale perjudicado no es solamente el que tenía depósitos, sino principalmente lo que han dicho los señores obispos, la población más pobre. Así es. Que yo creo que es la principal víctima de todo esto, todo el tiempo. Hacemos pausa, una última pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Conversamos con mi tocayo, el doctor Néstor Avendaño, economista. Económicamente, sí, la situación para nada se ve bien. Económica y financieramente tampoco se ve bien. Yo he creído que en los últimos 28 años hemos construido lo que teníamos hasta el 18 de abril, ¿verdad? Y nos costó eso, 28 años, llegar a ese punto, porque realmente fue una construcción de todos trabajando estos 28 años. En 2 meses
¿Qué tanto hemos retrocedido con respecto a esos 28 años? Fíjate que los números, la parte cuantitativa, no expresarían una severa preocupación. El PIB va a caer 0.8% si se resolviera la crisis hoy. Borrar 0.8% no es nada difícil. Pero tenemos comprometida, por ejemplo, la producción ya de primera, por lo menos. Y vamos a afectar la producción de exportación de este año, porque esta crisis se está trasladando ya al año 2019. Sí, ya los azucareros están hablando de problemas maní, con la zafra, el maní, el ajonjolí, el cacao. El mismo café, el ganado vacuno. Bien, el problema no es el número, el problema es de carácter cualitativo. En economía creo que es una de las pocas disciplinas en que caer es demasiado fácil, pero no tan rápido como uno lo espera la caída. Pero cuando esta caída se da, es violenta, si no se hace nada. Sí. Yo veo, estimado tocayo, que lo que ha salido tremendamente deteriorado con esta crisis política es la confianza de los consumidores y de los productores. Y eso es grave. ¿Por qué pasamos tantos años, 27, 28 años, para llegar a donde estábamos después del año, a partir del año 90? Sí. ¿Por qué ese paso a paso es el restablecimiento de la confianza? Y el presidente Ortega lo conoce muy bien. Recuerda que los 3 primeros meses de gestión, cuando él subió a la presidencia en enero de 2007, él estuvo visitando a todos los empresarios, al gran capital de Nicaragua, para adquirir confianza. Porque recuerda esa campaña presidencial que te sacaban la oposición a Ortega, sacaban los supermercados vacíos que se miraban allá en los 80. Que no hemos visto todavía en esta crisis. No hemos visto. Pero podría verse si no se resuelve pronto el problema. Entonces, reparar la desconfianza cuesta años. ¿Crees tú, por ejemplo, que se resuelve esto? Todo el mundo a trabajar. Va a venir el inversionista extranjero, aquí estoy de nuevo. No. Las secuelas quedan por largo plazo. Es que ese me parece a mí que es una de las cosas más graves que tenemos. ¿Por qué? Bueno, decimos que pasamos 28 años. Decíamos que este era el país más seguro del continente. Decíamos un montón de cosas. Es más, hasta el 16 de abril aquí parecía que la empresa privada estaba muy bien con el gobierno. Sí. Y digo parecía, porque aparentemente no era así. Volver a algo similar a lo que había el 16 de abril. Si se resuelve me haces preguntas muy difíciles. No, pero pero te diré... se resuelve esto ya, hoy sale humo blanco, cuando XY solución, y entonces esta crisis se acaba ya, en este momento. ¿Cuánto? ¿Qué va a pasar económicamente? Es decir, ¿seguiremos estancados? Es muy probable que sí. ¿Caeremos un poco más en 2019? Es bastante probable, porque estamos descuidando un ciclo productivo cuyas exportaciones se dan entre noviembre de este año y abril del próximo año. La disponibilidad de divisas, si no se deteriora si no se continúa, yo diría, disminuyendo el saldo de los depósitos en dólares del país. Esto me recuerda, y voy a usar una analogía, a una pareja que se acaba de divorciar. ¿Tú crees que esos
esas dos personas, bueno, estoy hablando de un matrimonio, un hombre y una mujer, se podrían saludar al día siguiente del divorcio, conociendo nuestra cultura. Yo creo que no. ¿Crees que en el corto plazo se dirían un hola? Creo que no. Y corto plazo en economía son 18 meses, estimado tocayo, año y medio. ¿Crees que en el mediano plazo, entre 18 meses y 3 años, se darían un abrazo de saludo? Creo que no. Entonces, ¿cuándo remotamente o probablemente una pareja de recién casados hoy se volverían amigos en el futuro? Solo en el largo plazo. Y largo plazo es de 4 años y más. Sí. Así veo el problema de este país. 4 años y más para que restablezcamos cierta confianza, no la plena confianza. Por eso te digo que en economía es fácil caer, pero levantarnos será tremendamente difícil. No por los aspectos cuantitativos, sino por los aspectos cualitativos. El tema de la confianza entre los agentes económicos. Eso hay que volverlo a construir. Y aquí, a ver, en 1990, para ponerlo tal vez en alguna perspectiva, en 1990 había recursos financieros en el mundo para ayudar a países que estaban saliendo de la guerra como Nicaragua. Hoy no existe esa misma. Y nos lo dieron para cancelar la deuda, no para producir. Las dos grandes iniciativas, y para entrar a las iniciativas teníamos que estar solventes, con mucha gente que no le pagamos nada en los 80. Nos ayudaron para que nos perdonaran deuda. Sí. Y hasta después vino el flujo para aumentar la producción. Aún habiendo abundantes recursos antes, duramos 27, 28 años para estar aquí ahora. No olvidemos esa gran reforma estructural que pertenecimos a ese extraño club de países pobres severamente endeudados, y la comunidad internacional con su cooperación nos sacó de ese triste club. Ahora no estamos así, pero también existe lo que tú decías, una severa restricción de fondos internacionales para volver a reactivar la economía. Eso no está. Al contrario, parece que el mundo se enfrenta ahora a una nueva recesión económica en ciernes por la política comercial que tiene la administración estadounidense. Sí. La guerra comercial que ya comenzó entre Estados Unidos, Europa, Canadá, Turquía, Rusia, China. Ya todo el mundo está en sus trincheras en una guerra comercial internacional. Las condiciones son totalmente diferentes. Sí. Tampoco son, por supuesto, en las condiciones del 79, con el triunfo de la revolución, que aquí había una solidaridad enorme con Nicaragua. No es eso. Aquí puede haber solidaridad con Nicaragua, porque sí hay solidaridad con Nicaragua. Hemos visto en muchos países manifestaciones, pronunciamientos de gobiernos y demás a favor de una solución del problema de Nicaragua, pero eso traducido a no se preocupen por lo económico, que eso se resuelve, me parece que no es tan así. No es así. Y el que diga eso es un verdadero irresponsable ante el problema nacional que tenemos hoy. La tenemos difícil, doctor. Muy difícil. Nos metimos en un berenjenal, me parece. Yo esperaba no volver a ver esto. Y yo siento un gran pesar como economista que hemos vuelto a caer. Y que será también, igual que en el pasado, muy difícil para levantarnos. Incluso si se resolviera el problema ya. Sí. Esa es la triste realidad que tenemos. 4 años mínimo. Mínimo. Puede ser 5, puede ser 6. Sí. Depende, 4 años mínimo para empezar a levantarnos. Depende de cómo reconstruyamos esa confianza. Es algo intocable, es algo
no material, y esas cosas son las más difíciles de establecer. Yo no veo que los inversionistas extranjeros directos digan, ya se resolvió el problema, ya las calles están limpias, ya la gente va a trabajar. No, espérate, veamos cómo evoluciona esto. Sí, ¿no? Y sobre todo pensando en eso que le decía yo, pues que al 16 de abril esto era Sí. Era una cosa muy buena, ¿no? Sí. Es decir, se miraba muy bien, pero no, Sí. no estaba... El sector privado nacional, ¿cómo queda? Fíjate que hay deterioro de confianza porque las tierras están siendo tomadas por la población que busca un terreno y construir su vivienda. Sí. Aquí en Managua, dicen, están Aquí las mismo, noticias. la pista suburbana Managua. está ocupada. Sí, eso es grave. No hay orden, no hay autoridad, llamemos así, en los núcleos urbanos o rurales del país. Lo que hay es pedrada, disparos y todo. Ya ves lo que ocurre con los bancos, que han levantado, incluso hubo un señor que yo tuve que poner en orden, cierto orden, y no me da pena decirlo porque es colega mío, también economista, que fueran a sacar todo el dinero porque se lo iba a robar Ortega. Así decía un señor que trabaja es representante de los panificadores del país, no recuerdo bien el nombre. Tuve que salir rápidamente y decir a la población, no hagan eso, que eso no estaba ocurriendo. O sea, hay muchas cosas, todo eso deteriora confianza. Claro. Los consumidores también sienten desconfianza. Ahora hay desconfianza hasta para abrir la puerta a alguien que llegue a dejarte un papel. Sí. No Sí. sabes qué te puede ocurrir. Así es. ¿Te imaginas el estado de desconfianza generalizada que hay? Eso no se repara fácilmente. Es como la pareja Es como la pareja, sí. de recién divorciados. Así es, sí. Bueno, quiero agradecerle, tocayo. Siempre a la orden, estimado Néstor. Como no, gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.